Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia, como siempre profundizamos en ellos. Y tenemos los titulares en Noticia Bolivia. Este lunes 2 candidatos a la presidencia insisten en que las elecciones del próximo 6 de septiembre se deben aplazar por la pandemia. En la más reciente encuesta de CELAC, Luis Arce encabeza la preferencia seguido de Carlos Mesa. En tercer lugar se ubica la autoproclamada Yanine Áñez. Analizamos estos resultados y este oportuno pedido y por ello conversaremos precisamente con Luis Arce, exministro de Economía, candidato por el MAS a la primera magistratura del país en minutos. En Noticias Estados Unidos, aunque sean prácticamente invisibles, el país tiene otros candidatos a la presidencia. Uno de ellos, del Partido Verde, lanzó su aspiración este domingo, porque solo hay espacio para republicanos y demócratas. ¿Cómo romper esa hegemonía política electoral? Vamos a analizarlo. Un tercer tema en noticia, no menos importante, América Latina. La OMS advierte que esta región, que América Latina, tardará más de lo previsto en controlar la situación epidemiológica por la pandemia. Informa además que la antigua normalidad no volverá en un cercano futuro. En Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, los niveles de contagio y muertes crecen exponencialmente, lamentablemente. Les presentamos esa radiografía en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, lidera la intención de votos de cara a los comicios previstos para este 6 de septiembre. Un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, revela estos datos y además da cuenta del alto índice de desaprobación del gobierno de facto. Según un sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, el masista Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, ganaría en primera vuelta las elecciones presidenciales de Bolivia. La encuesta indica que Arce encabeza las preferencias de la ciudadanía con un 41,9% de intención de voto, una amplia ventaja sobre el ultraderechista Carlos Mesa con el 26,8%. Mesa repite candidatura por Comunidad Ciudadana tras quedar en segundo lugar en las elecciones de octubre de 2019, cuando se enfrentó al presidente Evo Morales, jornada marcada por el golpe de Estado encabezado por Yanine Áñez. El tercer lugar en intención de votos lo ocupa precisamente la gobernante de facto, con apenas el 13,3%. Le siguen el también golpista Fernando Camacho, con el 9,1% de la intención de voto. A Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, se le recuerda como uno de los impulsores de las violentas protestas desatadas en el país antes y después de las elecciones. De últimos en la encuesta se ubican el pastor evangélico Chi Hyun Chun con el 4,5% de la intención de voto y el expresidente Tuto Quiroga con el 4,4%, ambos repitiendo candidatura. CELAC evalúa otros aspectos de la situación social en Bolivia. Según el sondeo, la gestión de Áñez registra una evaluación mayoritariamente negativa. En relación a la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia, 59,8% de los bolivianos tienen una opinión negativa y en relación a la gestión económica la desaprobación crece al 65,2%. Además, 9 de cada 10 bolivianos han visto afectados sus ingresos por la actual crisis económica. 52,1% redujo en parte sus ingresos y 38,2% ha dejado de percibir todos sus ingresos por la crisis. Los datos son el resultado de poco más de un semestre bajo un gobierno no electo por el pueblo y cuyo único proyecto fue perseguir a los líderes del movimiento al socialismo y hacer alianzas con gobiernos de derecha de la región.
Vamos a seguir conociendo más acerca de este tiempo de campaña en un momento de complejidad para el país por la pandemia, de crisis económica, social y en medio de un golpe continuado. Para ello hablamos con Freddy Morales desde La Paz. Hola Freddy, muy buenas noches. ¿Cómo se toma el pulso a una situación de estas en la nación? Adelante. Hola Tatiana, buenas noches. Es una situación muy compleja debido precisamente a este elemento de la pandemia que ha venido a ser parte del proceso electoral, a cortarlo. En realidad, las elecciones, recordemos, tenían que realizarse el 3 de mayo, luego se dijo el 2 de agosto y posteriormente se decidió por el 6 de septiembre, pero es una fecha que tampoco está garantizada porque tanto el gobierno, que tiene como candidata a la señora Yanine Áñez, como otros partidos que tienen pocas posibilidades, según las encuestas previas de tendencia de voto, están haciendo mucha fuerza ahora, mucha fuerza más que antes, mucho más que antes, Tatiana, para evitar que las elecciones se realicen el próximo 6 de septiembre, pese a que hubo un acuerdo político con el Tribunal Supremo Electoral para que esto ocurra de esta manera. De modo que este es uno de los escenarios, el de la pandemia. Un dato o dos para tomar en cuenta. Si las elecciones se realizaban el 3 de mayo, para esa fecha, para el 3 de mayo, Bolivia tenía 1.500 contagios. Para el 6 de septiembre se están esperando 130.000. De modo que permanentemente, desde los sectores que no quieren elecciones, que son los que tienen, insisto, menos posibilidades de voto según las encuestas, van señalando estas cifras, estos números, para decir de que las elecciones deben definitivamente suspenderse, entre tanto no haya un control de la pandemia. Este es un elemento. El segundo elemento, Tatiana, es que no hay información veraz, no hay información confiable sobre cuál es la magnitud de la pandemia, debido a que no existen suficientes pruebas. Hay una escasez muy grande de pruebas para saber cuál es la realidad de la pandemia en el país. Hay lugares, regiones, donde por día se dice que no hay ningún fallecido y ningún nuevo caso positivo, pero esto es debido a que no se realizan pruebas, y si no se realizan pruebas, no se confirman casos. Y un tercer aspecto es la decisión que ha tomado el gobierno de facto y todos los sectores de derecha del país para sacar de la carrera electoral cuanto antes al movimiento al socialismo, que, como hemos venido informando, según las diversas encuestas que se han realizado, tiene la primera mayoría. Se han hecho cálculos sobre qué posibilidades hay, por ejemplo, de marginarlo, sacándole la personería jurídica del Tribunal Electoral. Y los plazos hasta el 6 de septiembre, plazos procesales me refiero, no dan para quitarle en ese periodo la personería jurídica y sacar del medio al movimiento al socialismo. Las otras posibilidades son los juicios. Son más de 60, según el ministro de Justicia, que se han iniciado contra dirigentes del movimiento al socialismo y contra el propio candidato a la presidencia del movimiento al socialismo. Y en este caso tampoco dan los plazos procesales en caso de prosperar estos juicios en la justicia ordinaria para sacar del medio al movimiento al socialismo. Por ello, en las últimas horas se han acentuado las exigencias de candidatos a la presidencia que tienen menores posibilidades en las elecciones para que éstas no se realicen el 6 de septiembre con el tema de crecimiento de datos sobre personas infectadas por la pandemia. Tatiana. Ese es el panorama, ese es el pulso. Gracias, Freddy. De todo ello vamos a conversar precisamente con Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS IPSP, docente universitario, exministro de Economía, nos acompaña también desde La Paz. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto saludarla, un cordial saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Quiero comenzar esta conversación con usted precisamente por la coyuntura que ya lo estaba contando Freddy desde La Paz, y para ampliar la información. Son dos candidatos que esta misma jornada, candidato, piden postergar las elecciones. Argumentan esto, que la curva del virus se ha disparado. Tuto Quiroga, que va de último en las encuestas, es un candidato a la presidencia por Libre 21. Samuel Doria Medina, recordamos que es el candidato a la vicepresidencia, la fórmula de la vicepresidencia por Juntos, que es la fórmula de la autoproclamada Yanine Áñez. Se está entonces creando un nuevo escenario
para aplazar de nuevo las elecciones presidenciales y generales? Bueno, la intencionalidad que tiene la derecha en Bolivia es alargar las elecciones, llevar lo más lejos posible de la gestión 2020, que era el periodo en el que deberíamos tener elecciones los bolivianos. Se nos ha arrebatado la democracia en Bolivia en noviembre del año pasado. Ya van 8 meses prácticamente de ausencia de la democracia en Bolivia. Y esto es muy importante mencionarlo, porque además de que el señor Quiroga, por ejemplo, que ahora está ya planteando como estrategia para patear más adelante las elecciones, si vale el término, en el momento en que los partidos políticos acordaron el 6 de septiembre como fecha de elecciones, estaba presente, estaba en las negociaciones el partido del señor Tuto Quiroga. Él participó. Los únicos que no participaron ni por teléfono ni por ninguna situación y que se negaron a llegar a un acuerdo fue la agrupación de Creemos del señor Camacho, que es el único que fijó posición muy clara de no elecciones en Bolivia. El resto de los partidos acordaron con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y por eso es que el movimiento al socialismo viabilizó el acuerdo a sabiendas de que ya había un consenso con el resto de los partidos políticos. Muchos de ellos, que usted bien lo mencionaba, se están dando la vuelta ahora de lo que han dicho, se están desdiciendo, tratando de justificar de alguna manera el llevar al próximo año o cuando quizás no ellos quieran que se lleven adelante las elecciones. ¿Qué hacer ante esto? Recordemos además que la semana anterior, la autoproclamada Yanine Áñez, ante un estrado internacional, ella prometía que habrían elecciones el próximo 6 de septiembre. Digamos que planteó allí su promesa de elecciones para esa fecha, de no aplazarlas. Sin embargo, ahora es su candidato a la vicepresidencia que dice esto. ¿Qué hacer entonces para que el Tribunal Supremo Electoral mantenga en firme esta fecha del 6 de septiembre? Bueno, yo creo que el pueblo boliviano está cifrando su esperanza justamente en las elecciones para poder resolver este problema de la pandemia que se ha generado con un gobierno transitorio, con un gobierno de facto que no está pudiendo dar solución al problema, que está ahora profundizando la crisis económica en el país, generando desempleo, generando incertidumbre en la economía boliviana y que por lo tanto es necesario ahora dar esa claridad y esa certeza a los bolivianos en lo que va de lo que va de este año y los siguientes años. Eso significa llevar adelante las elecciones. Hay algunos partidos políticos que así lo han entendido y también entendemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa misma lectura, porque tiene que llevar adelante las elecciones. El pretexto del coronavirus ha sido ya de alguna manera despejado cuando países como en Europa, tenemos Polonia, tenemos Francia, aquí en América Latina tenemos la experiencia de la República Dominicana, por ejemplo, en fin, han empezado ya a llevar adelante sus propios procesos electorales en épocas de COVID-19. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún elemento que pueda utilizarse arbitrariamente para poder postergar las elecciones. Todos los países estamos enfrentando el coronavirus, todos los países tenemos similares problemas, pero algunos, por supuesto, ya están llevando adelante sus procesos electorales exitosamente y sin generar ningún riesgo a los que participan, no solamente a los votantes, sino también a los jurados, al tribunal que va y trabaja ese día de las elecciones. Por lo tanto, no debería haber excusa para modificar la fecha de las elecciones y el movimiento al socialismo, junto con el pueblo boliviano, se está convirtiendo en un vigilante de que este proceso llegue a buen puerto el próximo 6 de septiembre. Para concluir esta parte de nuestra entrevista, candidato, ¿cree usted entonces que es un pretexto, que es una excusa para aplazar, para hacer más tiempo
en el gobierno en medio de este golpe continuado y tratar de buscar incluso más votantes de acuerdo a las encuestas que ya vamos a revisar? Durante todo este tiempo el gobierno actual, por ejemplo, ha estado aumentando la deuda externa, aumentando la deuda interna de los bolivianos. Está tratando de generar algunas políticas sociales como bonos, en fin, tratando de ganarse a la población. Está tratando de poner en vigencia una política de reactivación económica y dice que de cuidado del empleo, pero en realidad no hay un plan serio detrás, no hay nada. Ellos lo saben, están tratando de vender un producto que no lo tiene a la población boliviana, para tratar de remediar la caída estrepitosa que está teniendo el gobierno por el mal manejo que ha habido en la pandemia. Pero no solamente es por eso que el gobierno de la presidenta de facto Áñez está cayendo en la aceptación popular, sino hay que recordar los casos de corrupción que se han dado en Bolivia, en las empresas públicas, en yacimientos, en Entel. Tenemos problemas también en la compra de respiradores, tenemos en la compra de gases lacrimógenos en el Ministerio de Gobierno, Defensa. Son varios casos de corrupción ya la última vez que veía, creo que estaban aproximándose a los 40 casos de corrupción de este gobierno, y miren ustedes, eso por supuesto exacerba, no gusta a los bolivianos ese elemento. Adicionalmente, hay nepotismo muy marcado en este gobierno. Hay el uso indebido de bienes del Estado, que hemos visto en abusos por parte de este gobierno, que también la gente no está de acuerdo en Bolivia. Por lo tanto, hay una infinidad de cosas. Narcotráfico que empieza a ver avionetas que salen de Bolivia, ¿no? Se trata de ocultar muchas cosas, y el MAS siempre aparece ahí como un pretexto, como una cortina de humo para culpar de todo lo que ocurre en el país, pero en el fondo lo único que pretenden hacer es desviar la atención de la opinión pública, desviar la atención de los medios de comunicación hacia las cosas que ellos quieren que se vea y ocultar lo que no quieren mostrar. Por lo tanto, esos son los elementos objetivos que uno puede observar. Sí, permítame, le pregunto algo en esta radiografía que usted nos entrega sobre los temas de la corrupción, y uno que fue una pequeña noticia internacional, la salida de las avionetas, por ejemplo, con coca que salían de Bolivia para México, fue una pequeña noticia internacional dentro de Bolivia, casi que pasa inadvertida. La pregunta entonces es allí, ¿los medios de comunicación están cooptados? ¿Cómo entenderlos en este contexto del golpe y del gobierno de facto? Porque además esto, le hago la siguiente valoración también, son los medios de comunicación a los que ustedes... Son los medios de comunicación a los que ustedes se enfrentan a diario. Sí. Los medios de comunicación están cumpliendo una labor que la población está entendiendo, que no están muy contentos con la información que se recibe de los medios de comunicación. Los bolivianos hemos optado por las redes sociales, por utilizar las redes sociales como la mejor fuente de información. Ahí hemos visto las denuncias que acabo de mencionar. Ahí ha sido el lugar donde se han generado toda esta información, y después muchos medios de comunicación han tenido que reflejar, pero una vez que ya se puso en conocimiento de la población a través de las redes sociales. Por lo tanto, el pueblo boliviano está buscando alternativas para tener una información fresca, para tener la información fidedigna de lo que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, nosotros creemos que si bien los medios de comunicación, hay algunos realmente destacables que se han enfrentado, que han empezado a denunciar pública y abiertamente, inclusive a costa de seguir acosos, de sufrir acosos, de recibir amedrentamientos por parte del gobierno, han mantenido una posición crítica y objetiva, tratando de informar a la población, lo cual ha sido muy bien recibido por parte de la población. Pero lamentablemente no son muchos
esos medios son unos cuantos medios que han actuado valientemente ante un gobierno que manipula, un gobierno que desinforma, un gobierno que está violando los derechos humanos, que está violando el derecho de libre expresión en nuestro país y que lamentablemente no ha recibido también por parte de varios organismos internacionales como derechos humanos, en fin, unas duras críticas por lo que está haciendo en esa materia en Bolivia. Eso es muy importante saberlo. Antes de pasar al tema económico que resulta fundamental por los tiempos del MAS, del gobierno del presidente Evo Morales, usted como el ministro de Economía, y ahora ante la situación tan distinta y tan adversa, esta es la encuesta, brevemente el resultado de 3 asuntos específicos de CELAC. Usted encabeza las preferencias con el 41,9% de intención de voto del total de personas encuestadas en el país. Sigue Carlos Mesa con 26,8%, Yanine Áñez con 13,3% de apoyo. ¿Usted qué valoración hace de esta encuesta y estos resultados? ¿A usted qué le dicen? Esto entendiendo además la complejidad a la que se enfrenta el MAS para hacer campaña candidato en medio de la persecución política, en medio de la persecución judicial y aunado a lo que ya usted nos decía, unos pocos medios de comunicación que reflejan la verdad y la realidad del país, pero que son unos pocos. Esas encuestas están reflejando básicamente la poca credibilidad que tiene el gobierno de turno cuando nos acusa, cuando nos cuestiona, cuando nos persigue, cuando nos judicializa en varias instancias y con cualquier pretexto. Nosotros tenemos que estar defendiéndonos con nuestros abogados en los juicios que nos están haciendo, en las denuncias que estamos siendo objeto, pero la población se da cuenta, yo creo claramente, que hay un juego político detrás, que esto no es verdad, pero que quieren desprestigiar la imagen del candidato del Movimiento al Socialismo y de varios dirigentes del instrumento político del MAS. Eso es un elemento importante. Lo otro es que la crisis económica está empezando a calar muy fuerte en la población. Decía yo que ha aumentado el desempleo, ha aumentado la pobreza, faltan ingresos en la población, y ellos recuerdan con el inmediato gobierno anterior, que era nuestro gobierno, donde teníamos el mejor crecimiento de la región. Tuvimos hasta el año 2018, Bolivia, la tasa de crecimiento más alta de la región, y luego solamente caída en este 2019 producto del golpe de Estado de noviembre del año pasado, donde el último trimestre fue catastrófico para la economía nacional y crecimos apenas en el año en 2,2%. Una vergüenza de crecimiento comparado con lo que nosotros habíamos acostumbrado a crecer por encima del 4,5-5%. Ese elemento también es otro que coadyuva en las encuestas al Movimiento al Socialismo, porque nosotros tenemos un programa claro, un modelo económico, social, comunitario, productivo, que la gente lo conoce porque lo ha vivido y lo ha disfrutado, y quiere la población que se torne nuestro modelo económico para seguir gozando de las ventajas de un Estado que empiece a empujar la economía como lo estábamos haciendo hasta el año 2019. Adicionalmente de estos hechos, esto es lo que mencionaba en una anteriormente, cuando los hechos de corrupción y todo el elemento negativo de esta gestión, que revela, por lo tanto, y está revelando la verdadera faz, la verdadera cara de la derecha en Bolivia, de para qué quiere entrar al gobierno. Quiere entrar para saquear los recursos naturales, quiere entrar al gobierno para utilizar el Estado como un botín de guerra, para repartirse las pegas, para repartirse las empresas públicas, para privatizarlas, como ya lo ha planteado en el fondo en sus últimas medidas de política económica. Por eso es que el Movimiento al Socialismo en realidad está siendo respaldado por la población que quiere volver a los años anteriores, donde la economía estaba bien, donde teníamos progreso social, donde estábamos avanzando en la reducción de la pobreza, cuando estábamos mejorando la distribución del ingreso, cuando estábamos cerrando la brecha entre ricos y pobres, y estábamos con muy buenos indicadores económicos y sociales que nunca habíamos visto en la historia en Bolivia. Eso es lo que quiere la población, y por eso entiendo yo que
que esa encuesta refleja justamente los deseos de la gran parte de la población boliviana. Candidato, pero yo lo escucho atentamente, ¿no le parece paradójico la situación actual que vive el país? Esa fortaleza económica fue el motor de la campaña pasada con el candidato presidente Evo Morales. Era la campaña lógica, razonable, producto de toda la fortaleza económica que tenía el país y el reconocimiento interno e internacional. Pero fue parte también fundamental de la campaña que no caló, que no llegó a algunos sectores, como algunos sectores de clases medias. ¿Qué lectura entonces hacer de esto ahora, en este momento, con esta nueva candidatura presidencial? Yo creo que lo que han estado viviendo en estos últimos 8 meses en Bolivia, nuestra gente, los bolivianos, los que apoyaban al MAS y los que no apoyaban al MAS se han dado cuenta del error que han cometido cuando cambiaron su decisión de voto el año pasado, cuando no respaldaron al candidato del Movimiento al Socialismo de ese momento, que iba a garantizar esto que estamos nosotros nuevamente proponiendo, que es la estabilidad económica, el desarrollo, el crecimiento de nuestra economía. Por eso es que nosotros vemos que se están dando cuenta, porque este gobierno que resume en realidad el modelo neoliberal que están proponiendo en realidad todos los partidos políticos que los tenemos ahí al frente. Tenemos 7 partidos políticos ahí al frente y todos ellos van a ir exactamente con la misma línea de aplicar economía de mercado en Bolivia si ganan, y por lo tanto nos hemos dado cuenta todos los bolivianos, quienes eran críticos al gobierno del Movimiento al Socialismo y quienes han estado apoyando permanentemente, que este gobierno y la derecha lo único que va a poder hacer es destruir la economía que hemos creado en tanto tiempo de trabajo en nuestro país. Habían sido muy malos para manejar la economía, pero muy buenos para destruir lo que se había hecho hasta ahora, que nos había dado un bienestar. Como lo decimos siempre en las reuniones que tenemos, recién se están dando cuenta muchos bolivianos que éramos felices, que teníamos todo, que estábamos en franco progreso y que lamentablemente ahora, por todo lo que está pasando, está en riesgo todo ese avance en materia económica y social de Bolivia de los últimos 14 años. Sí, candidato, cuando vemos este escenario, son 7 candidatos de la derecha, la extrema derecha, todos tuvieron un papel, unos más, otros menos, pero todos fueron visibles para dar el golpe al presidente Evo Morales, a ustedes como gobierno. Ellos tratarán por todos los medios de que ustedes no regresen. ¿Qué hacer entonces para luchar contra eso, para lidiar contra eso, para que el MAS, con que están hasta las encuestas, está una población que los acompaña, harán todos estos referentes de esta derecha, de esa extrema derecha, detrás también un sector empresarial, detrás de ellos también algunas organizaciones internacionales como la OEA, que dio prácticamente la estocada final para avanzar hacia el golpe de Estado? ¿Cómo lidiar con eso, candidato? Bueno, nosotros estamos muy conscientes de que al frente los podemos tener todos juntos o todos separados, o podemos tenerlos como quieras, pero están todos ahí al frente. Sabemos que somos el único partido de izquierda que defiende los intereses de nuestros hermanos indígenas, campesinos, obreros, de nuestros gremiales, de nuestros profesores, de los profesionales comprometidos con su patria. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, y confiamos enormemente en la conciencia del pueblo boliviano, como usted bien lo mencionaba en la pregunta anterior, se están dando cuenta nuestros hermanos bolivianos que no existe otra opción si queremos progresar, y esa opción es el Movimiento al Socialismo. Es el único partido político que puede garantizar salir de la crisis económica, el único partido político que hoy puede garantizar nuevamente retornar a mejorar los índices y los indicadores sociales. Lo habíamos estado haciendo y lo vamos a volver a hacer, porque ellos saben de la experiencia y saben también que nosotros hemos cumplido con el país trabajando durante estos 14 años. Esa es nuestra mejor alianza que nosotros podemos ver, confiar en esa conciencia del pueblo boliviano que poco a poco va despertando, producto de justamente los grandes errores que se cometen y de los desaciertos de la derecha en este momento en mi país. Y a esto sumar algo que llama poderosamente la atención, candidato. Quiero conocer su visión además, no solamente como ministro, sino como ciudadano boliviano.
¿Dónde estaban durante estos casi 15 años del movimiento al socialismo en el gobierno todos aquellos que no solamente con la retórica, sino con sus acciones promueven el odio? Algunos de esos referentes propios de la derecha, pero también algunos de sus seguidores. Hemos visto situaciones e historias que son realmente dramáticas, incluso algunas que no tienen directamente un color político por ser del MAS, sino por ser o indígena o por ser afrodescendiente o por no pertenecer a la clase que ellos creen. ¿Dónde estaban todas esas personas? ¿Dónde estaba? ¿Era un odio contenido? ¿Cuál es su reflexión con respecto a ello? Cuando arrancamos nuestro primer gobierno el año 2006, empezamos a recibir ya duros elementos racistas, descalificadores, discriminadores por partes de varios sectores. Inclusive, yo quiero recordar, se conformó lo que se denominó en ese momento la Media Luna, que era un grupo de gente de derecha que se oponía al avance del gobierno revolucionario del compañero Evo. Y ahí estábamos todos los ministros apoyando y todo el pueblo boliviano apoyando las grandes transformaciones que pues, felizmente y a pesar de esas resistencias logramos avanzar y logramos incorporar en el país. Pero luego de derrotados políticamente con la nueva constitución política del Estado, evidentemente se observaba en la superficie de la sociedad una disminución del grado de racismo y de discriminación hacia los más humildes en Bolivia. Pero este elemento fue nuevamente exacerbándose a partir de los años 2014, 2015 y fue uno de los detonantes también para que se aglutinaran todos los movimientos y los cívicos que provocaron al final el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Por lo tanto, estuvieron ahí todavía adormecidos por el avance de las fuerzas populares en el país, pero que posteriormente fueron nuevamente renaciendo, reestructurándose, reinventándose estos rasgos racistas y discriminadores que fueron, en definitiva, una de las banderas también que se utilizó para este golpe de noviembre del año pasado. Me queda algo por preguntarle, candidato, y es ahora de nuevo regresando a esta coyuntura, ¿cómo hacer esta campaña en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el desafío? El MAS tiene amplísimos sectores de seguidores en zonas rurales, en zonas alejadas de las capitales. ¿Qué hacer entonces si no se puede llegar hasta estos lugares? Si hay que mantener la distancia, hay que cuidarse por un asunto de bioseguridad, que hay que cuidar a la población. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué desafío les plantea a ustedes como el MAS hacer campaña en este momento? Hacer campaña en época de coronavirus va a estar complicado por dos factores, pero que tenemos también la iniciativa y la proactividad y la imaginación para poder vencer este elemento. Nosotros siempre recomendamos a nuestros militantes que las campañas que se vayan a hacer deban tener en cuenta el tema de la salud, no solamente cuidar la salud de a quienes vamos a llegar con el mensaje, con la información, con el programa de gobierno, sino también de nuestros propios militantes que también se exponen cuando salen a las calles a hacer propaganda política. Por lo tanto, es un primer precepto el cuidar la salud de quienes van a recibir la información, pero también de nuestra militancia. Segundo elemento ahí, hay que ser imaginativos y creo que están apareciendo muy buenas formas imaginativas de generar campañas electorales sin tener el contacto, respetando el distanciamiento social que tiene que haber para evitar contagios y evitar también la proliferación del virus en nuestro país. Entonces, nos está desafiando, ya no vamos a hacer los métodos tradicionales, ese MAS que hacía grandes concentraciones con multitudinarias participaciones populares, eso ya no lo vamos a poder hacer. Así que estamos yendo por métodos a través de redes sociales, a través de métodos que van a los barrios, con propaganda, con información para la población que no representa una exposición y un contacto personal. Eso es lo que estamos haciendo ahora y creo que hasta ahora nos está yendo bien. A propósito de la distancia, candidato, ¿cómo es hacer una campaña en la distancia sin el acompañamiento del expresidente Evo Morales, un líder natural del pueblo, un líder natural del movimiento al socialismo? Bueno, estamos
saliendo con vehículos a perifonear, ¿no? Pero eso está todavía hasta que el Tribunal Supremo Electoral nos levante la bandera cuadros, porque todavía nosotros no tenemos la autorización para iniciar la campaña, de acuerdo a lo que ha informado el tribunal y al calendario electoral. El 22 de julio oficialmente se tornaría a la campaña electoral. Mientras tanto no podemos hacer campaña, pero ya tenemos estrategias para poder copar las calles sin que haya un roce directo entre las personas, inclusive nuestra propia militancia, como decía, y las personas que van a recibir la información. Hay perifoneos en la calle, va a haber información a través de las redes sociales, a través de información que se va a distribuir a las personas que van a estar en los diferentes lugares, paradas de buses, en fin, todo ello. Muchísimas gracias, candidato, por esta conversación con la Noticia de Telesur. Un placer, muy buenas noches. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, aunque sea prácticamente invisibles, el país tiene otros candidatos a la presidencia. Uno de ellos, del Partido Verde, lanzó su aspiración precisamente este domingo. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué hay solo espacio para republicanos y demócratas? ¿Cómo romper con esa hegemonía histórica? Lo analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Estados Unidos. Pese a la invisibilización ejercida por medios de comunicación hegemónicos, el Partido Verde presentó la nominación oficial con la que concurrirá a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. La organización ecologista anunció la postulación de Howie Hawkins y Angela Walker como candidatos a la presidencia y vicepresidencia para el venidero proceso comicial. Hawkins, de 67 años, es conocido por ser el pionero en proponer la iniciativa llamada Green New Deal, que se traduce como Nuevo Pacto Verde. Fue cofundador del Partido Verde en 1984 y se formó políticamente en el Partido Socialista de Estados Unidos. Es conocido por su activismo en contra de la guerra de Vietnam y fue fundador de la alianza Camp Shell Anti-Nuclear a mediados de la década del 70. El experimentado luchador ecologista planteó a través de sus redes sociales la importancia de la candidatura del Partido Verde como factor de presión que, en su opinión, obligó al gobernador Andrew Cuomo a incorporar políticas reivindicativas como la prohibición del fracking y el establecimiento de un salario mínimo de $15 la hora. Influencia que plantea repetir con las nominaciones Biden y Trump, instando a que incorporen a su campaña elementos como seguro médico para todos, garantía federal de empleo, un nuevo pacto verde, legalización del cannabis, desfinanciamiento policial y el cese a las guerras. Asimismo, expresó la importancia de América Latina para los estadounidenses, destacando que los países de la región deben ser como socios, no como víctimas. Con respecto a la respuesta estatal de la pandemia, propuso que el próximo paquete de estímulo de la COVID debe ser el nuevo Acuerdo Verde, combinar las inversiones en energía limpia, renovable y conservación con creación de empleo, atención médica de un solo pagador, vivienda con un 40% destinado a ingresos bajos y medios, y las comunidades de afrodescendientes. Angela Walker, nominada a la vicepresidencia, es una activista afrodescendiente de 46 años, con una destacada trayectoria como organizadora social y dirigente sindical. También es conocida por su defensa a las comunidades negras, latinas, indígenas y de la comunidad sexo-género diversa.
Pese a que las posibilidades de obtener una victoria el 3 de noviembre son virtualmente nulas, un programa como este pudiera aglutinar a los sectores progresistas de todo el país. Históricamente, el sistema político estadounidense se caracteriza por su bipartidismo, donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata comparten los principales consensos que rigen un funcionamiento hegemónico sobre las estructuras del Estado. No obstante, candidaturas como la de los Verdes y la de la estrella pop Kanye West intentan resquebrajar la dictadura que entre demócratas y republicanos han mantenido por el control político de Estados Unidos desde su declaración de independencia en 1776. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Patricio Zamorano, académico, analista internacional desde Washington, D.C. Patricio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, como siempre, Tatiana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, es tal vez un poco de sorpresa saber que hay candidatos de otras vertientes políticas. De hecho, que hay otros movimientos políticos que se miden a una candidatura presidencial de cara a lo que sucederá el próximo noviembre. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? La expectativa, por ejemplo, con la que se lanza una candidatura en este momento que no son ni republicanos ni demócratas. Así es, yo te diría que es más que nada un tema simbólico de bastante importancia saber que se puede romper de alguna forma el bipartidismo de los Estados Unidos. Como tú sabes, Estados Unidos impone mucho desde el punto de vista simbólico y político, especialmente en el continente de América. Todo el tema, la necesidad del multipartidismo impone el multipartidismo como el ideal de las democracias modernas, pero sin embargo no es el arreglo institucional que tiene el propio Estados Unidos dentro de sus fronteras. Como tú sabes, se reparte el poder básicamente en un tema binominal o bipartidista entre dos partidos, Partido Demócrata y el Partido Republicano, y lo que demuestra un poco la falta de diversidad ideológica y del voto, ¿no? Y que implica que la gente en los Estados Unidos vota muy, muy poco y que básicamente nunca se sale de por así decirlo, acuerdo institucional tácito que impide que otros movimientos puedan condicionar, impactar, retar este sistema político que es bastante cerrado, ¿no? y que es antidemocrático. Hay que recordar que el propio sistema bipartidista provoca deformaciones importantes, como por ejemplo, el hecho de que el actual presidente Donald Trump sacó 3 millones menos de votos que Hillary Clinton y sin embargo fue elegido presidente, o el caso de Al Gore, que sacó más votos que George Bush y sin embargo perdió la elección presidencial. Entonces, ahí hay un tema fundamental, la necesidad de que este país se abra a otras expresiones políticas si es que quiere ser una democracia verdadera, ¿no? Sí, sobre todo el país que se ufana de ser la democracia más importante en el mundo y de protegerla además. Hay detrás sistema empresarial, sistema industrial, personas con poder adquisitivo que quieran acompañar este tipo de candidaturas. Patricio, las candidaturas, las campañas en Estados Unidos cuestan miles de millones de dólares, sobre todo por el tema publicitario, por la presencia en medios de comunicación, porque cada minuto se paga. Hay quienes acompañan, tal vez de esta manera, tal vez de otra, te lo pregunto, en un asunto general, ¿hay quienes acompañan en términos de financiación estas campañas? Ese es el problema, es un problema ideológico fuerte en los Estados Unidos, porque si tú tienes, por ejemplo, a millonarios o multimillonarios que quieran financiar una candidatura externa, esta sociedad tiene miedo de que, por ejemplo, si se apoya a un candidato de centro izquierda o de centro derecha, el candidato oficialista del Partido Republicano o del Partido Demócrata van a ser perjudicados. Siempre hay una presión contra los candidatos más pequeños sobre el efecto que pueden tener en la competencia entre estos dos partidos únicos. Entonces, nunca se puede romper esa dinámica de dejar que un tercer partido tenga la posibilidad de diversificar la democracia de los Estados Unidos. Lo importante que tú señalas es vital, el hecho del dinero. Lamentablemente, el sistema electoral de los Estados Unidos está basado en el dinero. Por ejemplo, hasta ahora la candidatura de Donald Trump ha recaudado alrededor de 900 millones de dólares, un poco más. La candidatura de Biden ha recaudado más de 500 millones de dólares entre ambos, entre 1.400 y 1.500 millones de dólares.
Imagínate comparado con un partido como el Partido Verde, que puede aspirar entre 200.000 y 400.000 dólares. Puedes ahí ver la comparación, cómo la estructura de millonarios de los Estados Unidos se preocupa de financiar y mantener aceitado este sistema político que beneficie el bipartidismo y esta especie de dictadura de dos partidos que no deja que otras expresiones políticas tengan espacio, ¿no? En este caso, el Partido Verde plantea un asunto que le debería preocupar muchísimo al gobierno de Estados Unidos y que le preocupa a millones de estadounidenses y de personas en el mundo, y tiene que ver con todo lo climático, el fracking, por ejemplo, que es un asunto que ha sido copiado en otras partes de América Latina y del mundo, de lo que Estados Unidos conoce tanto, pero de lo que también ya hay demandas. Este tema, ¿qué tanto crees que realmente sea abordado ahora que además hay un candidato, bueno, que tiene rostro, que tiene esta figura y que lo está promoviendo? Así es, yo te diría que el tema del Partido Verde, como tú señalas, es un buen ejemplo de esa diversidad, cómo se puede enriquecer el debate político. Hay varios temas que han surgido, como decía el reporte que escuchábamos muy acertadamente, hay muchos temas que han surgido desde el Partido Verde. Por ejemplo, todo el tema del nuevo acuerdo ambiental, el New Green Deal, que ha rescatado y proyectado mucho el sector más de izquierda del Partido Demócrata. Ese es un tema que surge desde el Partido Verde. Howard Hawkins, que es el candidato del Partido Verde, lo viene planteando desde la primera campaña del 2010, imagínate, surge desde ahí. Surgen también muchas ideas, como por ejemplo el tema del salario mínimo federal y de las protecciones ambientales. La verdad es que muchas de las plataformas de, por ejemplo, Bernie Sanders, que era del área más socialista del Partido Demócrata, vienen también del Partido Verde. Entonces, pese a que no tienen una importancia electoral por el sistema y la dictadura del dinero, no hay ninguna duda de que estos grupos más pequeños aportan de una manera muy importante y de alguna forma son absorbidos ideológicamente sus plataformas programáticas por estos partidos más grandes. Pero imagínate qué pasaría en los Estados Unidos, la diversidad democrática que habría muy rica si el tema de la dictadura del dinero no existiera, si todos los partidos tuvieran una voz financiada, que el gobierno federal pudiera colaborar para balancear un poco el tema del dinero y que se ejerza una lucha de ideas. Y ese es el problema, que los Estados Unidos tienen esta ilusión de ser una democracia perfecta, cuando en rigor es una democracia muy, muy controlada, es una democracia con límites muy, muy fuertes a la verdadera representación de la diversidad política del país. Y a todo esto quiero además preguntarle sobre la candidatura del cantante de pop, de rap. Cada quien mira cómo interpreta la música de Kanye West. ¿Esto es una candidatura oportunista? ¿Es una candidatura que debe verse como efecto, como consecuencia del estallido antirracial? Quiero conocer tu visión con respecto a ello. Patricio. Mucho tiempo en eso. Es un cantante rapero. Muy excéntrico, no es primera vez que lanza el mercado del país. Así que hay otro candidato, por ejemplo, hay una candidata libertaria también que está compitiendo. Lo bueno es la diversidad, ¿no? Sería ideal que un cantante de rap o el Partido Verde o otro tipo de partidos dentro de los Estados Unidos tuvieran la misma oportunidad de competir. Ese yo diría que es el fin fundamental de una reforma electoral que necesita ser profunda. Hay que recordar que hay muchos elementos antidemocráticos en las elecciones de los Estados Unidos. Las elecciones no son un día domingo o un sábado como es en otros países. Se hace un día martes laboral en la mañana. Hay una cantidad enorme de restricciones para inscribir los candidatos en cada uno de los estados. Hay que juntar mucho dinero constantemente para poder inscribirse, para poder cumplir con los requisitos electorales. Hay una cantidad... Se ha caído la comunicación con Patricio Zamorano, analista internacional, politólogo, nos acompañaba desde Washington. Lamentablemente debemos continuar, se lo agradecemos como siempre su participación en el Noticias, en el sistema informativo de Telesur. Él planteaba un asunto que resulta sin duda fundamental, central para responder la pregunta ¿qué hacer para romper con esa hegemonía bipartidista republicanos y demócratas? Una verdadera reforma al sistema electoral de esta nación, y además es un asunto por verse. Así nos vamos a la segunda, última pausa.
pausa en Noticia, al volver en Noticia América Latina. La Organización Mundial de la Salud advierte que América Latina tardará más de lo previsto en controlar la situación epidemiológica por la pandemia. Informa además que la antigua normalidad no volverá ni en un futuro cercano. En Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, los niveles de contagio y muertes lamentablemente crecen de manera exponencial. Tenemos esa radiografía al volver en Es Noticia. En Noticia América Latina, la región puede convertirse en el epicentro de la pandemia en pocos días. La OMS advierte que América Latina, que esta región destaca porque tardará en controlar la crisis, que la antigua normalidad no volverá en un futuro cercano. Vamos a ver qué fue lo que llevó a esta situación aquí en la región. La OMS advirtió este lunes que tomará un tiempo controlar la situación epidemiológica por la pandemia en América Latina. El director ejecutivo para emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, afirmó que esperar que la COVID-19 desaparezca o que tengamos una vacuna que lo solucionará todo no es realista. El funcionario instó a recobrar la confianza y mejorar la comunicación y reiteró que en algunas zonas se necesitará confinamientos localizados, ya que la transmisión está completamente fuera de control en la región. Por su parte, el director general de la OMS enfatizó que no habrá un retorno a la normalidad en un futuro cercano. Futuro previsible. Repito, no habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible. Pero hay una hoja de ruta para una situación en la que se puede controlar la enfermedad y seguir con nuestras vidas. Los contagios en América Latina y el Caribe superan los más de 3 millones. La cantidad de infectados va en ascenso y el conjunto de la región pudiera en pocas semanas convertirse en el epicentro de la pandemia. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil, el segundo país con más contagiados en el mundo, alcanzó los casi 1.900.000 infectados y más de 72.000 víctimas fatales. Perú registra más de 330.000 casos y más de 12.000 fallecidos. Chile, 317.000 infectados y más de 7.000 muertes. México ya rebasa los 300.000 contagios y supera las 35.000 fatalidades. Colombia arribó a más de 150.000 infectados, con más de 5.600 muertos. Países como Ecuador y Bolivia, con números de contagios de casi 70.000 y cerca de 50.000 casos respectivamente, tienen las cifras per cápita más altas de la región, sin contar el fenómeno de subregistros, que también incluyen a Brasil, donde pudieran ocultarse miles de casos sin reportar, tanto en infectados como fallecidos. La curva de contagios en Brasil no se detiene y su caso particular es tan significativo que el presidente Jair Bolsonaro calificó a la COVID-19 como una gripecita, resultando afectado por el coronavirus y en reiteradas oportunidades se burló de manera irresponsable de la importancia de la pandemia. Sumado al desmontaje de los programas sociales y de salud pública, los gobiernos de carácter neoliberal en la región dispusieron una política tardía al no implementar a tiempo las medidas de confinamiento recomendadas por la OMS, con las excepciones de Venezuela y Argentina, naciones que han logrado controlar la propagación. 45 millones de personas pueden engrosar este año las estadísticas de pobreza y alcanzar un total de 230 millones de pobres en América Latina. El secretario general de la ONU pide a los gobiernos de la región y la comunidad internacional apoyo inmediato y a largo plazo para los más vulnerables, que además exigen la implementación de una renta básica universal. Ese es el panorama en nuestra América Latina. Con eso lo dejamos, con eso nos despedimos. Un placer como siempre acompañarles. @en Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.